Continuamos en nuestro Seminario Nacional Ambiental 2024 que llega en su cuarta versión. Invitamos a todos los asistentes a que nos sigan en nuestras redes sociales, @huellasinnova, para que no se pierdan todas las noticias que tenemos ambientales, también de la Fundación, y que también las novedades que vamos a tener de los próximos seminarios que realizaremos con Fundación Huellas Verdes. Continuamos con la conferencia Retos en la implementación en Colombia de Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, por el señor José Álvaro Rodríguez, coordinador de proyectos COP-PNUD. Él tiene un amplio conocimiento en gestión de sustancias químicas y residuos peligrosos, con experiencia en la implementación de acuerdos internacionales de materia de sustancias químicas y residuos peligrosos, como la Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y la Convención de Basilea. Don José, el escenario es suyo. Bueno, buenos días para todas las personas que están enlazadas a esta conferencia. Bueno, mi conferencia va a estar un poco centrada en comentarles, pues digamos, cuáles son los retos que tenemos en Colombia para la implementación de la Convención de Estocolmo. Yo pues actualmente trabajo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, pero digamos, apoyamos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en todo lo que tiene que ver con la implementación de la Convención de Estocolmo. Bueno, voy a ir, bueno, los contaminantes orgánicos persistentes, pues son una serie de sustancias químicas que nosotros denominamos orgánicas, principalmente tenemos tres grupos de sustancias que son los plaguicidas. Pues digamos, fueron las primeras sustancias que se sintetizaron como contaminantes orgánicos persistentes, y realmente, digamos, a partir de un plaguicida fue que se fueron, digamos, encontrando estas características de este grupo de sustancias. La primera sustancia que se empezó a estudiar fue el DDT, que es un plaguicida pues muy conocido para el control de la malaria, y fue la primera sustancia que se empezó pues a cuestionar por los efectos que tenía sobre el ambiente. Luego de eso tenemos un grupo de COPs denominados no intencionales, que se producen principalmente en procesos de combustión, como ustedes ven ahí en las quemas de biomasas. Y las quemas de biomasa hay presencia de cloro, digamos, por fertilizantes o plaguicidas principalmente. Se generan una de las sustancias más tóxicas conocidas en el mundo, que son las dioxinas y furanos. Y también tenemos unas sustancias de uso industrial que se utilizan, unas muy conocidas en el país, que son los PCBs, que se encuentran en algunos transformadores del Sistema Eléctrico Nacional, y pues en el país ya llevamos casi unos 15 años trabajando en su eliminación. Y también tenemos unas sustancias que se utilizan para fabricar ciertos productos, digamos principalmente el PVC flexible. Ustedes ven ahí unas luces de Navidad, los cables estos que nosotros vemos, esas mangueras que se utilizan para alumbrar en Navidad. Generalmente esa plasticidad se la da una sustancia que son las parafinas cloradas de cadena corta. Entonces digamos que son sustancias de interés, digamos, ambiental y también de la salud. ¿Cuáles son las propiedades de estas sustancias? Una es que son persistentes, digamos, pueden durar, algunas sustancias pueden durar hasta 25 años en el ambiente y tienen más o menos una vida, a veces una vida media de 12 años. Pero en general, en la Convención de Estocolmo, una sustancia se considera persistente si llega a tener una vida media de 2 meses en el agua, o de 6 meses en los suelos. Más o menos es como el promedio que nosotros establecemos. O sea, no se degradan fácilmente. Entonces, digamos, es una de las condiciones que hacen que sus efectos, por ejemplo, tóxicos, que vamos a ver en el transcurso de esta charla, que la mayoría o todas las sustancias que están acá tienen algún un efecto tóxico o son disruptores endocrinos. Entonces, digamos que es por eso se utilizan.
También tienen un potencial de transporte ambiental de largo alcance y tienden a bioacumularse. Digamos, estos dos tipos de condiciones son las siguientes. Una sustancia que se libere en Colombia puede llegar al Polo Norte y afectar los mares del norte. La otra es que son bioacumulables, ¿sí? Eh, se, digamos, se acumulan en el tejido graso de los cuerpos, digamos, de los tejidos grasos y por lo tanto, digamos, al ser persistentes, bioacumulables, tóxicos y un transporte de larga distancia, pues les da unas características de ser de las sustancias más complicadas, digamos, y que más efectos ambientales y sobre la salud tienen, digamos, este grupo de sustancias. La exposición a contaminantes orgánicos puede, pues como lo decía, puede provocar efectos graves a la salud, ciertos tipos de cáncer, defectos de nacimiento, sistemas inmunitarios y reproductivos disfuncionales, mayor susceptibilidad a enfermedades y daños en el sistema nervioso central y periférico. Entonces, realmente son unas sustancias que tienen pues una consideración ambiental bastante importante. ¿Qué es la Convención de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes? Entonces, es un tratado internacional adoptado en 2001 y que entró en vigor en el 2004. Su objetivo principal es proteger la salud humana y el medio ambiente de los efectos adversos de los contaminantes orgánicos persistentes que vamos a revisar un poco en el día de hoy. Bueno, para que nosotros como país somos parte de la Convención de Estocolmo. La convención, digamos, inició en el año 2021, donde 152 países se reunieron y 186 partes del convenio de Estocolmo, digamos, han ratificado este tratado internacional y nosotros lo hicimos a través de la ley 1196 de 2008. El tratado cuenta con 4 anexos, que es donde están las sustancias de interés, que se las voy a mostrar acá. Bueno, principalmente tenemos un anexo A donde están todas las sustancias que nosotros debemos eliminar. Eso quiere decir que una vez entren en vigor digamos, estos mandatos de la convención, nosotros los tenemos que eliminar. Y como ustedes ven, entonces, pues hay unas sustancias aquí que son, tenemos de todo tipo. Tenemos plaguicidas, tenemos sustancias de uso industrial aquí en el anexo A. Tenemos el anexo B, que tiene que ver con las sustancias, con las restricciones que nosotros tenemos. Digamos, hay unas sustancias que se pueden permitir su uso debido a que es difícil de sustituirlas, ¿sí? Entonces, es importante, digamos, mantener su producción un tiempo, y dentro de eso pues está el clorobenceno, el hexaclorobutadieno, el pentaclorobenceno y los bifenilos policlorados. Bueno, aquí se me fue una linecita de dibenzoparadioxinas, dibenzofuranos policlorados, naftalinos policlorados, que estarían abajo en el anexo C, que es la producción no intencional, que es los que yo les decía que se producen en procesos de combustión. Principalmente pues son las dioxinas y furanos los que se producen en los procesos de combustión y que son de las sustancias más tóxicas que se han identificado hasta la fecha. Bueno, Colombia, como yo les decía, ratificó el convenio de Estocolmo, y pues bueno, nosotros hemos venido desarrollando una serie de iniciativas. En el 2003, pues nosotros empezamos a iniciar unos estudios y una serie de inventarios para nosotros poder analizar cuál era la problemática en el país de estas sustancias. Luego, pues lo ratificamos bajo la ley 1196 de 2008 y posteriormente formulamos el Plan Nacional de Implementación de la Convención de Estocolmo, que es un plan que nosotros finalmente volvimos
a reevaluar o a revisar en el 2017, más o menos cada 5 años, nosotros tenemos que estar valorando o revalorando este Plan Nacional de Implementación y pues digamos nosotros en el 2017 construimos uno con más o menos un periodo de tiempo de 10 años. Sin embargo, como han entrado nuevas sustancias, posiblemente para el 2025 vamos a ajustar este plan. Aparte de eso, nosotros hemos recibido cooperación internacional para desarrollar 3 proyectos, principalmente que ustedes ven ahí, uno en PCBs, que fue el primer proyecto que nosotros desarrollamos. Luego vino uno donde incluimos los codes no intencionales para mitigar, digamos, la generación de estas sustancias, principalmente en actividades de residuos hospitalarios, en el tratamiento de RAES, en el procesamiento de chatarra metálica y en las quemas de biomasa. Y actualmente, pues nosotros desarrollamos un proyecto que denominamos para la gestión de COP de uso industrial. Bueno, el Plan Nacional de Implementación de la Convención tiene unos planes de acción donde trabajamos principalmente sobre los 4 grupos de sustancias que son los plaguicidas COS, los PCBs, los COS no intencionales y los COS de uso industrial, donde voy a hacer más énfasis en esta charla. Nosotros tenemos unas líneas estratégicas, una que es recopilación y divulgación de información, digamos que es de las más complejas porque pues para recopilar y divulgar información esto requiere de análisis de laboratorios, de estar nosotros monitoreando las matrices ambientales como el suelo, el agua y por ejemplo la leche materna, digamos, debido a que es una sustancia que se acumula en los tejidos grasos y la leche materna al tener un alto contenido de lípidos, pues digamos que es una fuente donde se acumulan bastante estas sustancias y digamos que pueden pasar de la madre a los niños. Entonces, por eso, una de las cuestiones que hay que estar monitoreando es precisamente la leche materna y monitorear también, por ejemplo, algunos alimentos como peces y también sedimentos digamos, las columnas de agua, digamos, es donde más nosotros tenemos que analizar esto y digamos que esto requiere una fuente de recursos importantes y pues hasta el momento, digamos, como que a nivel gubernamental no hay un plan, digamos, de monitoreo permanente de estas sustancias. La siguiente aspecto que tenemos que estar es haciendo evaluaciones del riesgo, mirando si las poblaciones están siendo afectadas por estas sustancias y digamos que aquí se escogen principalmente poblaciones que tengan una alta posibilidad de exposición. Entonces, por ejemplo, quienes trabajan manipulando este tipo de sustancias o quienes pueden estar en contacto con estas sustancias, pues se requieren hacer evaluaciones del riesgo específicas. Hemos hecho estudios, por ejemplo, en sangre para personal que ha estado expuesto a PCBs y ahorita vamos a hacer otros estudios para personas que están expuestas a otros COPs, como les voy a mostrar más adelante. Tenemos que establecer medidas de manejo del riesgo, que es de prevención, reducción y eliminación, y promoción de alternativas, y pues ahí el país, digamos, el hecho de implementar ciertas medidas en el sector metalúrgico, en las quemas de biomasa, en la gestión de residuos hospitalarios, busca que nosotros mitiguemos esa exposición. Y lo siguiente es realizar actividades de inspección, vigilancia y control y también desarrollar unos instrumentos transversales para la generación y fortalecimiento de capacidades. Por ejemplo, estas sustancias nosotros debemos eliminarlas y una de las digamos, dificultades que tenemos para gestionar adecuadamente estas sustancias es que no tenemos la suficiente capacidad instalada en el país, por ejemplo, para la eliminación de estas sustancias. Entonces, también a través del proyecto, uno de los principales esfuerzos que se hace es establecer capacidad instalada en el país. También, bueno,
voy a entrar a especificar qué hemos hecho respecto a la gestión de plaguicidas. Digamos, respecto a la gestión de plaguicidas es donde más nosotros hemos avanzado. Una es la prohibición y el uso y cancelación de registros sanitarios. El ICA ha cancelado, digamos, todos los registros sanitarios para estas sustancias que han entrado a ser prohibidas por la Convención de Estocolmo. El último registro sanitario que el ICA eliminó fue el de un controlador de hormigas que utilizaba PIFOS, que ahora los vamos a ver qué son, y digamos, ese registro sanitario se eliminó. Entonces, con eso nosotros, digamos, cerramos el uso de estas sustancias. Hemos hecho eliminaciones de existencia de DDT, principalmente, que fue pues una inversión importante que hizo el Ministerio de Salud en su momento. Hemos eliminado el endrin, endosulfán, entre otros plaguicidas. Por ejemplo, endosulfán, nosotros lo teníamos prohibido hace bastante tiempo, pero países vecinos como Ecuador y Venezuela lo utilizaban. Entonces, por mucho tiempo, el endosulfán entró a través digamos, de las fronteras por contrabando. Sin embargo, hoy en día, pues ni Venezuela ni Ecuador están utilizando endosulfán. Entonces, hemos bajado realmente el uso de endosulfán. Tenemos una gestión de sitios contaminados. Principalmente nosotros hemos hecho una caracterización y pues nosotros tenemos unos sitios contaminados con este tipo de sustancias, principalmente en Barranquilla, en Cartagena, en Valledupar, donde nosotros tenemos unos sitios que debemos intervenir en el momento, y pues digamos que están esperando, digamos, que se puedan, digamos, resolver la problemática de estos sitios. Y lo otro que pues hemos hecho es control de contrabando, pero pues eso implica un decomisos que después, digamos, la autoridad tiene que eliminar, la DIAN o el ICA, quien haya hecho las retenciones de los plaguicidas, tiene que eliminarlos. Luego sigue el grupo de los COS no intencionales, que son las dioxinas y furanos y los otros COS no intencionales, que no han sido fabricados intencionalmente y que se producen principalmente mediante dos procesos de combustión. Entonces tenemos los procesos de combustión de las quemas de biomasa, tenemos el proceso de combustión de la industria siderúrgica, digamos, de producción de hierro, aluminio, cobre. Luego de eso tenemos el tratamiento de residuos, especialmente de residuos hospitalarios, y digamos como que esas son las principales fuentes de dioxinas y furanos. Y también tenemos como subproductos en algunos procesos químicos, por ejemplo, donde se fabrican plaguicidas o donde se hacen otros procesos químicos donde haya carbono, hidrógeno y oxígeno, y digamos una temperatura cercana a los 200 grados centígrados, pues podemos tener generación de dioxinas. Sin embargo, por ejemplo, se ha detectado que en sistemas de compostaje, donde hay presencia de cloro, también se puede generar dioxinas y furanos. Bueno, tenemos los COS no intencionales que están aquí. Entonces son principalmente como las dioxinas, y digamos esta gráfica lo que muestra es un resumen donde los podemos, cuáles son las fuentes, que son incendios forestales también. También se puede generar en erupciones volcánicas, en incineración descontrolada de desechos o en procesos industriales como fabricación de herbicidas y plaguicidas, como ya se los había comentado. Pues bueno, las dioxinas pueden entrar a nuestro organismo principalmente pues a través de las vías respiratorias. Si nosotros estamos respirando, por ejemplo, material particulado del ambiente que provenga de estas fuentes de emisión, pues digamos es una vía directa al organismo. Con las quemas, lo que yo les decía, pues hay una liberación, pero principalmente esto también se puede depositar en el medio natural y puede entrar a través de los alimentos. O sea, son de las principales fuentes, digamos, donde pueden entrar. Y mire que ustedes que ahí dice la gráfica que el 90% de la exposición continua es a través de alimentos y es principalmente a través de los peces. Por eso fue que se inició la Convención de Estocolmo, porque estas sustancias estaban llegando a los países nórdicos,
y los países nórdicos, digamos, su principal fuente de alimentación son los pescados, o sea, la pesca. Entonces, allí fue donde empezaron a encontrar niveles importantes de estos contaminantes en el fluido sanguíneo y por eso se empezaron a establecer unas medidas y por eso queremos eliminar esas sustancias a nivel mundial. Por ejemplo, los países nórdicos han establecido que ciertas dietas de pescado, las personas, por ejemplo, no pueden comer sino ciertas especies una vez por semana porque la posibilidad de que ingieran contaminantes orgánicos persistentes es alta, así como mercurio. Bueno, aquí es otra vez para como recalcar esto que nosotros estamos viendo de los contencionales. Entonces son compuestos químicos tóxicos capaces de provocar, pues digamos, principalmente cáncer, cloracné, son de origen, hay algunos que son de origen industrial, por la combustión de desechos. Estas sustancias una vez entran al ambiente son absorbidas por las plantas y el suelo. Eh, digamos, la alimentación animal, o sea, por ejemplo, los peces que son, digamos, hay unos peces que se dedican por ejemplo, a limpiar las piedras en los ríos, ahí hay alta posibilidad de que estos peces consuman dioxinas y furanos o otros contaminantes orgánicos persistentes. En los pollos también, digamos, digamos, alrededor de estos sitios donde se generan los pollos pues, o las gallinas que están en el campo pueden estar picoteando y consumiendo alimentos que tienen dioxinas y furanos y digamos que estos se acumulan bastante en los huevos y en la carne. Entonces, por ejemplo, en Colombia nosotros tenemos unos límites, por ejemplo, de dioxinas, porque para poder exportar ciertos productos de la pesca, nosotros tenemos que medir dioxinas y furanos para que puedan entrar al mercado europeo. Como les decía, tiene diferentes efectos en los humanos, como el cloracné, o sea, una enfermedad de tipo cutáneo, enfermedades cardiovasculares, disfunción del hígado, disfunción del aparato reproductor y efectos en el sistema inmunitario y afecta el sistema nervioso, principalmente el sistema nervioso central. Entonces, digamos que por eso es importante nosotros, digamos, el control de estas sustancias. Bueno, nosotros digamos, para saber cuánta generación de dioxinas y furanos y de estos no intencionales se producen, pues nosotros tenemos que hacer una serie de inventarios, principalmente se hacen, digamos, la convención ha establecido un toolkit donde mirando, por ejemplo, la cierta producción de bienes y servicios o, digamos, caracterizando la actividad, nosotros podemos saber cuánta generación de dioxinas y furanos hay, lo cual, pues, digamos, también se corroboran con mediciones como hemos hecho nosotros en el país. Bueno, aquí tenemos una línea de tiempo de los inventarios. Nosotros en 2023, digamos, basados en el toolkit, pues nosotros publicamos pues un inventario de dioxinas y furanos. Sin embargo, mira, Colombia publicó el primer inventario nacional de dioxinas y furanos con base en datos del 2002 en el año 2005 y en el 2013 se actualizó el instrumental y entre el 2015 y el 2016 nosotros volvimos a actualizar el inventario de dioxinas y furanos, ¿cierto? Y pues publicamos en el 2018 nuestro nuevo inventario. Y usted bueno, hay una página donde ustedes pueden ver toda la información que yo les estoy diciendo que es químicos.minambiente, donde ustedes van a poder encontrar, digamos, por ejemplo, el inventario nacional de dioxinas y furanos.
¿Qué nos mostró el Inventario Nacional de Dioxinas y furanos? Que el 32% de la generación de dioxinas y furanos corresponde a quemas de biomasa, tanto quemas agrícolas, que es la principal fuente de generación de dioxinas y furanos por quemas de biomasa, como por quemas digamos, de bosques o los incendios forestales que nosotros tenemos, digamos, son principalmente pues digamos, la primera generación digamos, de dioxinas. Después sigue pues la incineración de desechos, la industria metalmecánica. O sea, aquí ustedes pueden ver las principales fuentes de generación, tanto y los cambios que nosotros hemos tenido entre el 2002 y el 2018, que es el dato que a mí me parece más relevante, que aquí se los estoy señalando. Para el 2002 nosotros teníamos una generación de 584 gramos de equivalente tóxico por año de dioxina, y para el 2018 habíamos bajado a 275.9. Eso quiere decir que bajamos en 50,3% la generación de dioxinas, y esto se debe principalmente a que el país sí ha hecho un esfuerzo importante para que los principales generadores de dioxinas y furanos disminuyan esa generación. Entonces, por ejemplo, la industria siderúrgica se transformó, la generación de desechos peligrosos se hizo de una forma que tenga unos mejores controles de emisiones, y así como que en los diferentes sectores fuimos bajando las quemas de basura o de desechos domésticos a cielo abierto. También bajó sustancialmente debido a que pues, se construyeron muchos rellenos sanitarios en el país, y se logró que bajase la generación de dioxinas. Sin embargo, el principal reto sigue siendo los procesos de quema a cielo abierto de biomasa, que ustedes ven que para el 2018 sigue generando 116,7, que es casi es el 42% de la generación de dioxina en el país. Luego viene la incineración de desechos y luego sigue la producción de metales, que es donde seguramente vamos a tener que seguir haciendo un esfuerzo para disminuir la generación de dioxinas. Bueno, las dioxinas, como yo les comentaba, digamos, se emiten y van a los diferentes componentes del ambiente. La principal, digamos, donde principalmente se liberan las dioxinas y furanos es al aire. O sea, cuando se liberan de sus fuentes es al aire. La siguiente es como residuo. O sea, por ejemplo, cuando nosotros medíamos en sistemas agrícolas, efectivamente la principal cantidad va al aire. Otra queda en las cenizas de los procesos de combustión, ¿cierto? Algunas pueden quedar, por ejemplo, en ciertos productos, digamos, ¿no?, que están en contacto. El siguiente es el suelo, y finalmente el agua es, digamos, donde digamos, como que es el, digamos, el receptor menos importante, pero que también llegan porque cuando llueve el agua, finalmente va a los ríos, va a los sedimentos, y en los sedimentos pues hay un almacenamiento importante de este tipo de sustancias. ¿Cómo está Colombia en comparación con otros países? Si ustedes se acuerdan, nosotros generamos más o menos 270 gramos de equivalente tóxico. O sea que vamos a estar aquí en este color verde, ¿cierto? Aquí está Colombia, entonces estamos a la par con países como Paraguay, Uruguay, ¿cierto? Estamos por debajo, inclusive estamos por debajo, por ejemplo, de Perú o Argentina, ¿cierto? Aunque Perú y Colombia somos un país más o menos con la misma industrialización, tenemos más o menos, nosotros generamos menos dioxinas, pero digamos, Argentina es un país mucho más industrializado y tiene una generación mayor que Colombia, pero Colombia está por debajo de Chile, y
ahí es algo, bueno, Chile tiene una población menor y puede ser por eso su extensión también es menor y, digamos, pues por temas de biomasa, pues digamos nosotros superamos a Chile ampliamente. Bueno, entonces somos un país medio en la generación de dioxinas, pero eso quiere decir que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo. Bueno, nosotros tenemos otras sustancias. Voy a ir primero. Bueno, voy a ir primero a esta diapositiva que tal vez debería haberla dejado primero. Otra de las sustancias son los bifenilos policlorados. Los bifenilos policlorados, como ustedes ven ahí, son unas sustancias que se utilizaron principalmente en transformadores eléctricos. Hoy en día el país tendrá aproximadamente como el 0.5% de todos los transformadores que hay en las redes eléctricas nuestras que pueden tener PCBs, pero en realidad nosotros para el 2025 aspiramos que las redes eléctricas ya no tengan transformadores con PCBs y hay empresas, regiones que ya prácticamente no tienen PCBs, como es el caso de Medellín y Bogotá. Bueno, el eje cafetero. Bueno, las regiones en realidad han disminuido sustancialmente o han eliminado los transformadores y los transformadores del aceite que están en los transformadores se puede liberar al ambiente y puede caer tanto a los suelos como a los cuerpos de agua. Otra fuente de PCs que tenemos son ciertos materiales de construcción que se utilizaron principalmente en construcciones industriales o grandes construcciones donde se les aplicaron una serie de sustancias como retardantes de llama, donde se utilizó PCBs hace muchos años. Entonces, construcciones entre los años 50 y los años 70 son susceptibles de haber utilizado pinturas, otros materiales como juntas, impermeabilizadores que tienen PCBs. Estas sustancias al liberarse a los cuerpos de agua o a los suelos, pues entran en contacto principalmente con la pesca o con animales como el ganado vacuno que se alimenta pues de pastos y pueden ingresar al cuerpo también a través, como estas sustancias se volatilizan, pueden entrar a través de la vía respiratoria, a través de los alimentos o por vía dérmica. Pero principalmente vía dérmica serían los trabajadores que manipulen este tipo de sustancias. Y bueno, pues estamos expuestos a los PCBs a través de alimentos, el polvo presente en el aire y por contacto dérmico, como les había dicho, que puede generar dermatitis, irritación de la nariz y los pulmones, malestar gastrointestinal, alteraciones de la sangre y el hígado, así como depresión y fatiga. Nosotros con este tema de los PCBs hemos trabajado muchísimo. Desde el año 2011 nosotros sacamos una resolución que fue modificada en el 2016 y la cual tiene pues tiene una serie de obligaciones para quienes tenían este tipo de equipos, principalmente para las empresas del sector eléctrico y empresas y personas naturales que tienen este tipo de equipos que tienen estas sustancias. Para eso, pues hay que hacer una inscripción en un registro nacional que maneja el IDEAN. Tenemos que monitorear los equipos y tenemos que ponerles una marca. Yo les pongo una tarea para que ustedes cuando salgan a la calle en la ciudad donde estén, revisen a ver si sus transformadores tienen un serial consecutivo y algunos dicen libres de PCBs. Entonces, los que son libres de PCBs, que dice que tienen libres de PCBs, sabemos que ya están libres de PCBs. Y los que tienen en la marca, quiere decir que las empresas o sus propietarios le hacen un seguimiento y han caracterizado, y hay una base de datos en el IDAN donde nosotros podemos saber si ese equipo tiene o no PCBs. Nosotros, pues digamos, tenemos un inventario donde el propietario tiene que registrarse, tiene que cumplir con lo establecido en la resolución 222. Tenemos unas autoridades ambientales que tienen que hacer seguimiento y el IDEAN que administra el inventario de equipos con PCBs. Entonces esto
nosotros aproximadamente en el inventario en este momento hay alrededor de 600.000 equipos que están en las redes eléctricas de las empresas, digamos, que nos proveen energía o de empresas industriales que tienen equipos, así como hasta los conjuntos residenciales que también, digamos, pueden ser dueños de un equipo. Todos estos equipos tienen que haber sido sometidos a lo que le digo al marcado, a la toma de muestras para caracterización de aceites y si tienen PCBs a su eliminación. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros hemos venido haciendo. Y les resumo, bueno, también con esto de PCBs, nosotros lo que les decía, hemos hecho monitoreo en sangre de personas que han estado expuestas al trabajo con estos, con equipos que pudiesen estar, digamos, afectados. Realmente, pues los resultados son buenos en el sentido de que no se encuentran unos niveles importantes, pues en la mayoría de la población, sí, algunas personas, pero pocas han dado con unos niveles altos de PCBs y lo mismo en leche materna, los niveles de PCBs, digamos, no son, digamos, como que generen un riesgo para la población y que haya que hacer algún tipo de intervención. En realidad son casos puntuales. Entonces, nosotros tenemos unas metas de marcado y eliminación de equipos. Entre el 2011 al 2016 se deberían haber marcado el 30% de los equipos que estaban en las redes ya, y al 2017 haber eliminado el 100% de lo que se hubiese identificado al 2016. Entre el 2017 y 2022 deberíamos haber marcado el 60% de los equipos y para el 2022 haber eliminado el 100% de los equipos con PCs. Aquí, digamos, para 2022 no cumplimos la meta de, digamos, que teníamos nosotros de eliminar el 100%, porque pues ustedes saben que en el 2020 tuvimos la pandemia entre el 2020 y 2021 y pues esto dificultó todas las labores que se tenían de marcado y de caracterización debido pues al confinamiento. No se podía hacer este tipo de actividad, entonces eso, digamos, generó un desfase en el inventario y pues hoy en día estamos trabajando para ponernos, pues digamos, al día con esto. Entre el 2021 y el 2024 tenemos que eliminar el 100% ya de los, haber caracterizado y marcado el 100% de los equipos. Y para el 2025 todos los equipos contaminados con PCB se deben retirar de uso y para el 2028 haber eliminado el 100%. Sin embargo, hoy en día realmente pues nosotros estamos haciendo un trabajo buscando equipos y por ejemplo ya no se encuentran equipos con PCB con mucha frecuencia, o sea, realmente creemos nosotros que para el 2028 pues vamos a lograr cumplir esta meta y seguramente con mucha más antelación. Bueno, aquí tenemos las cifras del inventario. Como yo les decía, aproximadamente, pues mira, hay 541.000 equipos registrados de más o menos 1.031 propietarios. La mayoría de estos equipos son de las empresas del sector eléctrico, ¿cierto? Miren, 93% pertenecen a empresas del sector energético. Y tenemos una cantidad, por ejemplo, de propietarios ya más, digamos, de un equipo o de dos equipos, que en general se constituyen principalmente los conjuntos residenciales que también deben cumplir con esto y no lo han hecho. Entonces, digamos, por eso hay aproximadamente 53.000 propietarios en el país que requieren hacer el marcado y pues nosotros estamos haciendo un trabajo, inclusive en este momento nosotros tenemos una financiación con recursos de cooperación internacional para poder lograr culminar estas metas. Bueno, hay otras sustancias que son los COP de uso industrial. Entonces tenemos unas sustancias que son los PFOS, las PFOAs y los PFHXS, que se han utilizado en muchas actividades, por ejemplo en el control de incendios, en la fabricación de toda esta ropa impermeable que se conoce, pero principalmente pues telas de alta
impermeabilidad, por ejemplo, que utilizan las fuerzas militares y todo eso tienen este tipo de sustancias. En pinturas se utilizó en alguna ocasión en cosméticos, en fotografía, principalmente para el revelado, en la fabricación de ciertos pesticidas, por ejemplo, los cortadores, las hormigas cortadoras que pueden consumirse en una planta en minutos, digamos, se utilizaban para eso, pero hoy en día ya no los tenemos. Las famosas bolsitas de maíz que se utilizaban en el microondas también tenían este tipo de sustancias, eso hacía que la bolsa no se prenda porque estas sustancias son ignífugas, o sea, impiden la propagación de las llamas. En productos resistentes a las manchas, o sea, esas telas que son repelentes al agua, digamos, se les aplicaba este tipo de sustancias. En empaques de comidas rápidas, los famosos sartenes con teflón, los primeros sartenes con teflón tenían estas sustancias que son altamente tóxicas y en algunos productos de cuidado personal. Bueno, pues los PFOS y los PFX, bueno, en el país principalmente nuestra principal preocupación ahora son las espumas de control de incendio de los aeropuertos, que son las que pueden tener, digamos, este tipo de sustancias, y también en el control de incendio, principalmente de la industria petrolera, tanto en la producción como en el transporte de hidrocarburos, pues se tienen sistemas de control de incendios que deben ser muy eficientes y utilizaban este tipo de sustancias. Y también en el cromado de metales es donde nosotros hemos identificado estas sustancias, pero también, pues digamos, estas sustancias una vez entran al ambiente, pueden entrar en contacto con todas las especies y principalmente con aquellas fuentes de alimento y van a entrar al organismo y son solubles en agua, entonces también, digamos, a través del agua nosotros podemos consumir este tipo de sustancias. Bueno, aquí están pues, digamos, los tipos de enfermedades que pueden generar estas sustancias, que es el cáncer de mama. También podemos tener el retraso en el desarrollo de las glándulas mamarias, reducción de la respuesta a ciertas vacunas, bajo peso al nacer de los niños, y tiene efectos en el desarrollo pues, del feto. También puede generar obesidad, comezón prematura en la pubertad, aumento del riesgo de aborto, bajo recuento de movilidad de espermatozoides, o sea, tienen efectos, digamos, bajan la fertilidad. Pueden generar problemas de tiroides y digamos que la tiroides es una de las, digamos, de los mayores males en Colombia y parte de los efectos es por sustancias químicas como estas que nosotros estamos viendo y otros disruptores endocrinos. Aumento de los niveles de colesterol, daño hepático, cáncer de riñón. Entonces, digamos, tiene una cantidad de efectos adversos sobre la salud, sobre el cual, pues, digamos, es importante trabajar y sobre el cual el país, pues, está haciendo un trabajo porque, pues, nosotros, digamos, pretendemos que en unos 2 años realmente nosotros hayamos eliminado las existencias de estas sustancias y se haya prohibido su uso, digamos, para poder proteger la salud de la población. Hay otras sustancias que son las parafinas cloradas de cadena corta, que se utilizan principalmente en bandas transportadoras, que es lo primero que el primer dibujito que ustedes ven acá. Estas son las bandas transportadoras. También en ciertos materiales digamos, de la construcción, por ejemplo, en este tipo de pinturas industriales que se utilizan y se les agrega un retardante de llama para que, por un lado, no propaguen las llamas, pero por otro les dan una maleabilidad, o sea, se vuelven flexibles los materiales, entonces eso hace que sean más duraderos y que con la misma corrosión o con la abrasión, digamos, sean un poco más resistentes, como yo les decía, en las mangueritas estas de alumbrado de la luz, eso es un PVC flexible y también se utilizaba en PVC que se utilizaba, por ejemplo, para los techos de las viviendas, ese también
contenida para final de cadena corta. La buena noticia es que la industria nacional en este momento está en un proceso ya de, digamos, de transformarse a una industria que no utilice este tipo de sustancias. Nos queda todavía pues, digamos, unas dudas sobre los productos que se importan, pero sobre los cuales también pues, se van a poner una serie de restricciones. Entonces, estas también producen efectos tóxicos en mamíferos, pueden afectar el hígado, pueden generar problemas hormonales en la tiroides y también afectar los riñones y puede provocar carcinogénesis en algunos órganos. Bueno, ¿por dónde entran también? Principalmente a través de los alimentos, porque al entrar en los cuerpos de agua, pues van a entrar en contacto con alimentos como los peces. Es probable que parte de la exposición sea causada también por inhalación y por contacto con la piel. Y para finalizar, tenemos los retardantes de llama bromados, como el decabromobifeniléter, el hexabromobifenilo, el hexabromociclododecano y el éter de pentabromobifenilo. Estas sustancias se utilizan, como su nombre les dice, como retardantes de llama para retardar la llama, o sea, que las llamas no se propaguen, y pues los hemos utilizado en carcasas de computadores. Ustedes ven aquí computadores viejos, principalmente equipos de más de 10 años, que seguramente las carcasas y algunos componentes tienen este tipo de retardantes de llama. También se utilizaron en pinturas, por ejemplo, en recubrimientos de ciertas pinturas industriales, lo mismo para retardar la llama. Se utiliza en espumas de poliestireno expandido que se utilizan en la industria de la construcción. Y por ejemplo en Asia, principalmente en China, ustedes ven aquí unos paneles. Estos son los paneles el que nosotros denominamos icopor, ¿sí? Y esos por ejemplo, se dejan en China, se dejan en la construcción porque ayudan a un efecto, a guardar el calor, por ejemplo, en regiones donde tienen estaciones. Y tenemos el éter de pentabromobifenilo, que también se ha utilizado en ciertos componentes de los vehículos. Por ejemplo, los motores, ustedes ven que los motores son plásticos, o parte de los motores de los vehículos y de todos los componentes del vehículo son plásticos. Entonces también se agregan estas sustancias para retardar la llama, pero digamos, nosotros hemos hecho ya diagnósticos en plásticos de vehículos que han salido de uso, y pues digamos la presencia de este tipo de contaminantes es baja. Bueno, para finalizar, pues yo quiero terminar contándoles que pues desde el año 87 que se hizo como el primer documento de Naciones Unidas sobre temas ambientales. Esta señora sacó, que era la ministra de Medio Ambiente de Noruega, sacó, pues digamos, este informe, que es el primer informe sobre el medio ambiente, que se llamó Nuestro Futuro Común, o el informe Brundtland, donde ella dijo una frase que todavía nos resuena hoy en día con respecto a las sustancias químicas, y es que la contaminación por productos químicos es uno de los desafíos ambientales más críticos que enfrentamos hoy en día. Debemos tomar medidas firmes para reducir y eliminar estos peligros. Y digamos, del 87 a la fecha, pues digamos, han pasado más de 30 años, y todavía, digamos, es como si todavía estuviésemos empezando frente a la reducción de estos peligros químicos, aunque hemos avanzado en reducir los más tóxicos. Pues cada día al mercado entran muchos productos químicos que, digamos, pueden estar afectando el ambiente y la salud de la población. Bueno, yo hasta aquí sería mi conferencia. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, don José. Sí, tenemos una pregunta por aquí. Pregunta la señora Mildred Yasmín Marín Henao. ¿Las dioxinas y furanos en el tratamiento de residuos hospitalarios se originan por su tratamiento a través de la incineración? Sí, es en el proceso.
es en el proceso de incineración donde se generan las dioxinas y furanos. Por eso, una de las cosas que se monitorea donde hay incineración de residuos hospitalarios es, digamos, que tengan unos control de emisiones muy estrictos. O sea, se requieren unos sistemas de operación de los incineradores y de control de emisiones bastante estrictos que restrinjan la salida de dioxinas, pero en la combustión de residuos hospitalarios hay generación de dioxinas. Por eso, digamos, la misma conferencia de las partes de la Convención de Estocolmo alienta a los países a que utilicen sistemas de tratamiento de residuos diferentes a la incineración, porque la incineración sí pues, puede generar dioxinas y furanos, principalmente ciertos incineradores, y también se busca que los incineradores tengan una tecnología específica, digamos, de altas especificaciones, donde los hornos sean rotatorios, donde podemos mitigar la generación de dioxinas. Listo, don José, muchísimas gracias por la conferencia que nos ha dado el día de hoy sobre retos en la implementación en Colombia de Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. Muchísimas gracias, don José. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Feliz día. Bueno, si tienen más preguntas, ustedes las pueden dejar aquí en la caja donde dice chatear o si no, también en preguntas y respuestas que hemos habilitado para todos ustedes. Hay un equipo que está a cargo de sacar las preguntas más relevantes o las que más se repiten para dárselas a conocer a nuestros conferencistas. Vamos a dar paso a la conferencia de la señora Ana María Ocampo, así que bueno, ya va con el tema reglamentación sobre sustancias químicas en Colombia, un tema de impacto a la salud y el ambiente. Así que ya continuamos con esta conferencia de la señora Ana María. Muchas gracias, don José. Bueno, gracias.